casita linda, linda, mi casita linda. ¿Por qué amplias capas de la sociedad tienen tantas dificultades para acceder a una vivienda digna a un precio asumible? ¿Por qué no solo es un problema en España, sino en muchas ciudades europeas y americanas? Lo primero que tenemos que dejar claro, por pura honestidad, es que la vivienda es un problema de compleja solución. Si escuchan a algún experto, entre comillas, defender que la vivienda es un problema de rápida, fácil y única solución, dejen de escuchar a esa persona. Si lo dice un político, salvo que sean ricos, llévense en gesto protector la mano al bolsillo. Si se lo escuchan a un periodista o tertuliano, tienen ustedes mi simpatía para gritarle a la televisión. La política de vivienda es, por su propia naturaleza, complicada, cara, lenta, socialmente divisora y electoralmente arriesgada. La vivienda es un problema maldito. Aquí no hay quien viva, aquí no. Bienvenidos a Librújula Podcast, una edición más, como siempre, con la ayuda y la colaboración y el empuje que nos dan los amigos de Cedro y los amigos de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. El último barómetro del 2025 del CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, mostraba que la vivienda es ya el principal quebradero de cabeza de los españoles por encima de otros asuntos como la seguridad ciudadana, la inmigración, la coyuntura internacional. Total, que aquí estamos siempre, como sabéis, atentos a los buenos libros que salen al mercado. Y en algunas ocasiones, estas novedades no pertenecen al ámbito de la ficción, sino del ensayo. El problema de la vivienda, de Javier Burón, es uno de estos libros. Lo acaba de publicar la editorial ARPA, pronto llegará a la tercera edición. Habla de la vivienda y uno se pregunta cuántos de quienes nos escuchan están obligados a vivir en pisos compartidos, a permanecer en casa de sus padres, o no conviven en pareja porque no les llegan los sueldos. Bueno, pues la vivienda no es un problema, es un drama, y enseguida hablamos de todo este asunto. Javier Burón, ¿qué tal? Bueno, te iba a decir buenos días, ahora es buenos días. Muy buenos días. Luego los oyentes ya lo escuchan tarde, noches, madrugadas, pero ahora es de día. ¿Es de día en Barcelona? ¿Es de día en Pamplona? Sí, y hoy tenemos un día bastante clarito. Bueno, bienvenido al Librújula Podcast. Bien hallado. Vamos a decir a los oyentes, vamos a ponerles en situación. Tú eres licenciado en Derecho, máster en Asesoría Fiscal, actualmente director gerente de la empresa pública de vivienda del Gobierno de Navarra. Lo he dicho bien, ¿verdad, Javier? Correcto, sí. Se llama Nasubincha la empresa. Eso es. Ha sido viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco, gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Has escrito cientos de artículos sobre el tema, has asesorado a administraciones en Europa y América. Bueno, en fin, ya lo dejamos ahí. Y eres autor de el libro El problema de la vivienda, de editorial ARPA. Javier, empiezo confesándote una cosa. Así. Venga, vamos con las confesiones. Intimamos un poco. Yo, después de leer tu libro entero, yo preferiría enfrentarme a un problema de física cuántica que al problema de la vivienda. O sea, eres un valiente y sois unos valientes los que os dedicáis a este asunto. De verdad, ¿eh? No, es un problema complejo, sí, eso es evidente. Es un problema en el que se cruzan muchos intereses, o sea, la clase social y la posición económica importa, es evidente. Se cruzan también generaciones, claro. Se cruzan también, sobre todo en nuestras grandes áreas metropolitanas, orígenes. No estamos en la misma posición ni percibimos el problema de la misma manera, vamos a decirlo así, los autóctonos, que la gente que es relativamente recién llegada. Sí. Y después, ha habido siempre problemas de alojamiento, es decir, que a los problemas habituales, que podemos llamarlos de exclusión socioespacial, lo que le estamos sumando es ahora mismo un problema de dificultad de acceso muy generalizado. Sí, el problema es complejo, pero no es un problema imposible de resolver. Vale, uno tiene la percepción, y seguro que miles de oyentes que nos escuchan también, que el derecho al techo
ahora mismo es una broma. Ahora mismo y desde hace un tiempo, ¿no? Vamos a intentar hablar para alguien que como yo no tiene ni idea de economía, desde luego nada, no sé nada de política de vivienda, o sea, un nivel básico para entenderlo, intentar comprenderlo. Javier, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que a la gente que nos escuche le podemos decir que al menos en España, también podemos después hacer algunas menciones a qué ocurre, por ejemplo, en el continente americano. Sí, en Latinoamérica, España, ¿no? Sí. Sí, en España hemos tenido malas políticas públicas de vivienda o políticas públicas de vivienda muy potentes, pero dirigidas en una dirección no totalmente adecuada. Y me explico. Hay una gran parte del tiempo, mirando, por ejemplo, los últimos 70, 80 años, en los que en la última parte del franquismo lo que se pone en marcha son políticas públicas con muchos instrumentos, pero quedémonos con la idea de lo que se quería favorecer a la construcción de vivienda nueva, que era una vivienda protegida, en terminología de nuestros colegas de América Latina, viviendas de interés social, las VIS de allí, que durante un tiempo tenían unos precios asequibles, pero que pasado un tiempo se convertían en viviendas de mercado y además eran viviendas básicamente en propiedad. Esta es una diferencia radical respecto a lo que estaba ocurriendo en la Europa del desarrollo posterior a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde las administraciones públicas estaban generando básicamente parques públicos y público-privados de alquiler social y asequible, mientras que en España el pilar fundamental fue generar muchas viviendas que fuesen muy rápido al mercado. Vale. Esto para los boomers fue funcional, pero para las generaciones posteriores, para la gente que tenemos de 50 y algo años para abajo, no fue funcional. Y después no se han hecho políticas públicas de vivienda. Entonces, estamos atrapados en esa situación de, dicho a lo bruto, un franquismo que hizo una política muy potente, pero que solo ha servido a una generación y que para los demás ha generado externalidades, y una democracia que, salvo algunas excepciones territoriales, básicamente Euskadi, Navarra y algo Barcelona, no ha hecho políticas públicas de vivienda como Dios manda. Una pregunta, Javier. El subtítulo de tu libro es ¿Cómo desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España? Y la pregunta es, ¿estamos a las puertas de una nueva burbuja inmobiliaria, de un estallido de la burbuja inmobiliaria? En términos técnicos, burbuja no, porque la burbuja es que quien invierte se endeuda y el monto del préstamo que se pide llega a ser superior al valor del bien en el que se está invirtiendo. Esto aquí no está ocurriendo ahora mismo porque el estrés, la tensión que se está produciendo es que los ingresos de los autónomos y de los trabajadores, en lenguaje americano, monotributistas y asalariados, no alcanza para pagar alquileres. Vale, pero esta gente no se está endeudando. Entiendo, y después, por el lado de la oferta, por el lado de los particulares y de las empresas privadas que ofrecen viviendas en alquiler, tampoco tienen una posición de endeudamiento severa. Pero eso sí, lo que tenemos es una tensión socioeconómica muy importante, y esto igual no revienta en términos de burbuja económica, pero igual sí revienta en términos de burbuja sociopolítica. Eso es decir, aumenta, para decirlo de alguna manera, el cabreo. Voy a la página 16 de tu libro, Javier, y dices así: hoy en día, para los ricos, la vivienda es la mejor inversión, segura y estable, y estos ricos han decidido no alquilar ni vender a la población local, sino a visitantes con alto poder adquisitivo. Mira, voy a hacer una cosa, Javier. Tengo unas cuantas declaraciones que hemos cogido de internet. ¿Quieres que escuchemos una de ellas? ¿Habrás oído? Con ello. Y ahí entran los famosos expats. Expats, digital nomads, digital nomads, sí. Gente que tiene 2 residencias dentro de Europa, directivos y directivas que hacen commuting entre varias ciudades españolas. Hay todo tipo de situaciones, pero el rasgo común es que estamos hablando de gente que necesita viviendas a más corto plazo y que tiene la disponibilidad y la capacidad de pagar un precio más alto. Lo que se produce es una dialéctica muy fuerte entre la ciudad del estar y la ciudad del pasar. Vale. Y como el pasar tiene más capacidad de pago, le resta metros cuadrados a la ciudad del estar. Eso es. Mira, hay un canal de YouTube que se llama Barcelona a pie de calle. Esto es una entrevista que se emitió en diciembre de 2024. Habla un expat con la cara pixelada que vive en Barcelona desde hace... Ponemos Barcelona porque nos pilla a mano, pero decir, esto se repite en muchas ciudades, ¿no? Que no sean Barcelona, ¿no? Reconoce que su integración en la sociedad de Barcelona es mínima y dice lo siguiente, vamos a oírlo. ¿Por qué elegiste Barcelona para vivir? Yo me quedo por la cultura y por el estilo de vida que ofrece Barcelona. Voy a hacer algo.
Enseño, este es el piso en el que vive, ¿vale? Como podéis ver es un piso que debe tener, ¿cuántos metros cuadrados tiene? 80. 80 metros cuadrados. Sí. ¿Cuánto estás pagando de alquiler por vivir aquí? 2.500 2.500 euros al mes de alquiler. de alquiler, sí. Entiendo que no compartes piso. No comparte piso, vivo solo. Javier, 2.500 euros. Eso no lo paga la gente de aquí, no puede. Sí, bueno, pero ese es el alquiler de una semana en Nueva York. Este es el problema, ¿no? Que tenemos una serie de personas que, por cierto, por separado son personas súper interesantes. Sí, seguro. Que además pueden hacer que nuestras ciudades sean unas ciudades mucho más cosmopolitas vivas. Y abiertas. Sí. O sea, no hay ningún problema con nadie en particular, ni con ninguna nacionalidad en concreto. Desde luego, que quede claro. Si tú vuelcas mucha gente con una capacidad adquisitiva muy fuerte, que no tiene un compromiso con la ciudad. Porque, por ejemplo, yo he vivido años en Barcelona y vivía en el Poblenou, y en la Rambla del Poblenou cualquier mañana tú ves a familias, padres y madres, o madres y madres o padres y padres, claramente extranjeros, pero que llevan a los críos al cole. Claro. Y que ellos hacen una vida en el barrio como ciudadanos que han decidido que de los lugares del mundo donde podrían vivir, pues quieren ser del Poblenou de Barcelona. Ningún problema, porque tienen un proyecto de vida vinculado a la ciudad. La dificultad la tenemos con toda esta gente que quiere estar de paso, temporalmente, no permanentemente, no vinculados, que tienen unos ingresos muy altos y que son capaces de tensionar muchísimo los mercados, porque primero reducen metros cuadrados disponibles para la gente que quiere estar a largo plazo, con vocación de continuidad, que son los oriundos, pero también la gente de fuera que viene a vincularse al territorio, y después hacen crecer mucho los precios. Ahí está. Y además, por cierto, también por hacer una reflexión del sur de Europa y de buena parte de América Latina, yo puedo entender que alguien prefiera vivir en Medellín que en Baltimore, que en ciertas ciudades de los Estados Unidos, porque es que la vida urbana es más agradable. Y puedo entender que alguien prefiera vivir en Málaga que en Uppsala, siendo Uppsala una ciudad sueca bastante de alto nivel de vida, pero es que nuestras ciudades, no solo las españolas, pero muchas ciudades del sur de Europa son unos artefactos muy interesantes, porque son densas, son compactas, tienen buenos servicios públicos, están bien comunicadas, hay un balance bastante interesante entre vida profesional y vida personal, la gente puede hacer buenos proyectos profesionales y tener calidad de vida. Entonces, hemos generado unos artefactos que son exitosos, y el problema es que no los estamos protegiendo, ni para nosotros ni para la gente de fuera que se quiera quedar a vivir con continuidad. Claro, porque vamos a comparar lo que decía este expat, que insisto, no estamos demonizando a nadie, estamos hablando de un asunto de pura economía. Pagaba 2.500 euros de alquiler, que es mucho, por un piso de 80 metros. Vamos a compararlo en el mismo canal que decíamos de YouTube, con lo que contaba una chica barcelonesa. Pues yo por esta habitación pago 365 euros al mes, vivo con 4 personas y hemos tenido que amoblar todo el piso nosotros. Yo considero que un piso como el que tenemos nosotros ahora mismo, si hubiera venido amoblado, serían unos 500 euros al mes o así en Barcelona. Creo que vivimos en una zona bastante buena, tenemos 4 habitaciones individuales, en todas cabe una cama de matrimonio y tenemos 2 baños, cosa muy difícil, y una terraza. Para un joven, tu situación ahora parece un lujo, ¿no? O sea, sí, te lo juro. Tienes 2 baños y pagas 360 por la habitación. Escúchame, ¿con qué dificultades te has encontrado tú a la hora de buscar este piso, de encontrarlo? Pues la verdad es que ha sido bastante difícil. Estuvimos muchísimos meses buscando piso. Creo que encontrar piso en Barcelona siendo joven es complicadísimo. Te piden unas expectativas salariales súper difíciles. En este caso nos están avalando los padres porque aunque somos trabajadores y bueno, yo trabajo y tengo un salario y tengo una nómina, no es suficientemente alta para que me den el piso. Por lo tanto, ahora mismo mis padres me están avalando para poder vivir aquí. Así que es súper difícil tener todos los requisitos que quieren los caseros para cederte un piso. 500 euros pagaría esta chica con un piso amueblado por una habitación. Sí, en algunas ciudades españolas ahora mismo se está pagando hasta un poco más que eso. Por una habitación, bueno, Javier, insisto. Sí, por una habitación y compartiendo piso, el ejemplo que nos ha puesto la chica de Barcelona, con otras 3 personas más. Claro. Bueno, estamos ya pagando un alto precio y vamos a pagar todavía un precio mayor. Lo pagamos en muchos rubros. Todavía retrasamos más la edad de emancipación. Estamos retrasando la edad de la maternidad. Hay una cierta falta de movilidad física y laboral
porque como es tan complicado llegar a tener vivienda, cuando alguien consigue tener, aunque no sea una situación óptima, pero consigue tener una vivienda, aunque sea de estas circunstancias, pero tiene un buen trabajo, tampoco se quiere mover. Sí. No hablo ya de salud mental. No. Javier, tampoco hablo de insatisfacción. Dime. De insatisfacción, de estrés. De insatisfacción, y como la insatisfacción está muy concentrada además en millennials y en zetas, Claro. pues lo que nos está generando además son problemas generacionales, porque hay una serie de personas que dicen, miren, yo ya he cumplido con mi parte del contrato social, yo estudié, me he formado, he tenido unos primeros trabajos de una determinada manera, y ¿por qué narices, por no decir otra cosa, yo no estoy disfrutando del mismo nivel de bienestar y de oportunidades que han tenido mis primos mayores, mis tíos, mis padres o mis abuelos? Entonces estamos generando un caldo de cultivo muy complicado. Yo insisto en que esto tiene solución. Otra cosa es que la solución requiere dos conjuntos de cosas. Ahora iremos, Javier, te voy a cortar, porque iremos por las soluciones un poquito más tarde. Fenomenal. Diagnostiquemos un poco el asunto, porque hay una frase que dijiste en el diario El Mundo, textualmente dijiste, hay que sacar del mercado de la vivienda a los niñatos que exigen rentabilidades de 2 dígitos desde Nueva York. Igual tenías un día más adolescente, ¿no? ¿Quiénes son esos niñatos que exigen rentabilidades de 2 dígitos desde Nueva York? ¿Hablamos de fondos buitre o de qué hablamos? Sí, no tenía un mal día, ¿eh? Y además, por cierto, esa contraportada en El Mundo después a mí me ha generado que empresarios y empresarias del sector me llamen, y no enfadados, sino para decir que están completamente de acuerdo. Muy bien, muy bien. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? A ver, en el mundo hay mucha liquidez, y los occidentales y no tan occidentales, pero gente que dispone de liquidez la tiene colocada en fondos donde todos son gente muy ansiosa. Quieren rendimientos muy altos a corto plazo. Hay muchos niñatos, porque además, suelen ser chicos y suelen ser jovencitos y suelen creerse que se lo saben todo. Que haya niñatos de estos que en Londres, en Nueva York, alguno habrá en Frankfurt también, pero menos, por cierto. Lo que digan es, yo te he puesto 1.000 millones de euros en España, quiero que los inviertas en ladrillo y los rotes, y tú me tienes que dar unos rendimientos de 2 dígitos todos los años, y yo además me voy a ir de España dentro de 7, pues lo que hay que decir es que eso no es posible. Punto número 1, porque destrozan las ciudades. Además, es materialmente imposible. Y la otra es que deberíamos de disponer de unos mercados de capitales. No hace falta que sean todos propios, españoles, pero sí que tengamos un tipo de capital beneficiado por el Estado, que sea un capital más consciente, menos ansioso, más responsable. No digo que no ganen dinero, digo que ganen dinero de una forma más moderada y más tranquila y a más largo plazo. Y esto, por cierto, a muchos empresarios y empresarias españoles les agradaría que ocurriese, porque ellos también están hasta el moño de los niñatos de Londres y de Nueva York. Javier, ¿y así evitaríamos, pregunto, ver imágenes? A mí es que me rompen el corazón, y seguro que a muchísimos, a todos los oyentes también, ¿no? De yayos de 85 años a los que echan de su piso, les ves... Hostia, es que es terrorífico. A la pareja de ancianos en la calle, ¿no? Sentados en sillas de camping con sus pertenencias porque o un fondo buitre o un banco les ha echado. Bueno, o una familia noble, ¿no? Ha ocurrido hace poco con la casa de Alba en Madrid, por ejemplo. Bueno, o familias con... Es que tú ves bebés que esa noche no sabrán dónde dormir. Sí, lo que pasa que se nos rompe el alma a todos, por supuesto, y ojalá no nos ocurra a ninguno ni a nuestro entorno, más personal y familiar. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que tenemos a ciertos capitales inversores alocadísimos y sin que nadie les ponga coto, aunque de esto también podemos hablar, porque no creo que sea lo mismo la administración catalana que la administración madrileña y la andaluza, por ejemplo. La administración catalana es una administración mucho más activa, que no consigue que todo sea perfecto, por supuesto que no, pero hay gente echando gasolina al incendio y hay gente contratando bomberos. A raíz de lo que dices, de la página 67 de tu libro, luego recordaremos cuál es, saben los oyentes que lo ponemos debajo en la descripción del programa, dices textualmente, especialmente sangrante fue el caso del Ayuntamiento de Madrid, que vendió, más bien regaló, algo más de 1.800 viviendas públicas, cerca de un tercio del parque público de la capital, al fondo de inversión Blackstone.
¿Te referías a eso cuando hablabas de echar gasolina al fuego? Bueno, ¿me podía estar refiriendo a eso? Claro que sí, eso es una mala praxis, un mal ejemplo. Si ahora mismo hay un cierto consenso en España transversal izquierda-derecha y con bastante apoyo social, después podemos... No hay de eso, Javier, no hay de eso. No, sí, en esto sí, aunque si le ponemos adjetivos empieza a ser un consenso no tan firme, pero en el hecho de que sería bueno que tengamos un parque público y público-privado de vivienda social y asequible a la europea, que fuese un factor estructural de equilibrio, hay un cierto consenso. Ya digo, después si vamos buscando detalles empieza a haber menos consenso, pero en cualquier caso, el problema que tenemos es que hay administraciones públicas que han decidido que lo único que hay que hacer es construir vivienda nueva de mercado para que se venda o alquile a precios de mercado, y que a todos los operadores que están en este proceso de hacer rotar de manera intensísima en el tiempo y a precios muy altos y especulativos la vivienda ya existente, no hay que importunarles, porque eso per se, según su forma de ver las cosas, la abundancia de producto bajará el precio. Muy significativamente en Madrid y Andalucía. No está ocurriendo así, son los dos sitios donde hay un mayor crecimiento de los precios de la vivienda, tanto en compra de nueva como de usada, como en alquiler. Y hay otro conjunto de territorios y de administraciones que no son hegemónicos, pero donde viven 12 millones de personas, que son Asturias, Navarra, Euskadi y Cataluña, que opinan que hay que generar vivienda asequible, y esa vivienda asequible, social y asequible, la puede generar la administración, pero tiene que colaborar también con entidades privadas, y que mientras se genera una infraestructura de vivienda social y asequible y se genera un ecosistema de proveedores de vivienda social y asequible, es necesario tomar algunas intervenciones más de torniquete que tienen que ver con intervenir en el mercado. El mercado, por cierto, siempre ha estado intervenido, ¿eh? Todos los mercados en sociedades occidentales lo están, el mercado inmobiliario especialmente. El asunto es a favor de quién o de qué están interviniendo. Entiendo. Cuando digo intervenir, me refiero a bajarle la presión. Javier, perdona, es que estoy viendo, anteayer veía pobre gente, trabajadores de hostelería que tienen que vivir en caravanas, porque en Baleares, por ejemplo, ¿no? Viven en caravanas, Javier, porque no hay pisos para ellos, hay pisos para gente que paga mucho, pero... Y claro, no encuentran empleados, la hostelería no encuentra empleados porque nadie es una preocupación de las patronales y también de los sindicatos. Claro. En lugares como los archipiélagos y las zonas de costa. Eso tiene que ver también con otra cosa, y es que si tú pones todos los huevos en la misma cesta y decides que casi todo tu desarrollo económico va a depender solo del turismo, del mundo inmobiliario y de los eventos, tú no tienes plan B y C, y entonces o te va muy bien o te das una leche. Claro. Hay un asunto que me interesa mucho, especialmente mucho, digamos. Javier, dices en el libro, para resumir, aconsejas al lector, al oyente en este caso, que si viene un político y dice que la solución de todo este follón es muy fácil, dices, pues desconfíen o dejen de escuchar a esa persona. Voy a ponerte un corte, Javier, y quiero que opines sobre él. Esto lo dijo Sílvia Orriols. Sílvia Orriols, como saben muchos oyentes, es la líder de un partido que se llama Alianza Catalana, que es por así decirlo, la ultraderecha aborigen de Cataluña. Aquí cada país tiene su ultraderecha, esto es como los quesos, ¿no? Todos tienen su... Y es la de aquí, digamos, ¿no? Y esto es una intervención en el Parlament de Catalunya. Dura nada, 12 segundos. Luego diré luego lo traduzco. Vamos a verlo. Què és més fàcil, factible, econòmic i beneficiós pels catalans? Fer 50.000 pisos nous de titularitat pública cada 4 anys? O fer complir la llei d'estrangeria i erradicar la immigració il·legal? Básicamente viene a decir que el problema de la vivienda es que no se cumple la ley de extranjería y que hay muchos inmigrantes. ¿Cómo lo ves, Javier? Bueno, pues que esa señora y yo, con todo el derecho del mundo, porque vivimos en democracia, mentalmente estamos en galaxias distintas. Yo nací en una España de 39 millones de habitantes, y ahora estamos a las puertas de los 50 millones de habitantes. Sí. Yo nací en el 70, en el que Franco todavía estaba gestionando este chiringuito, y España era un país gris, atrasado, pobre, sin libertades y muy encerrado en sí mismo. Entonces, no digo que no tengamos problemas, que tenemos problemas de todo tipo, pero nuestras ciudades, nuestras zonas urbanas, el país en el que vivimos a día de hoy, que es un país con muchos más habitantes, con mucha más riqueza,
mucho más diverso, mucho más interesante, con capacidad de exportar bienes y servicios y muy integrado en Europa. Es un éxito colectivo, evidentemente, y lo hemos hecho pues mucha gente que estábamos aquí, obvio, pero es un esfuerzo que no se podría haber completado sin el aporte de muchos millones de personas nacidos en otros lugares del mundo que han decidido que quieren hacer de Barcelona, de Cataluña, de España, su lugar de residencia y le aportan. Entonces, el problema no es que seamos más y más ricos y más sofisticados y más diversos y más integrados en el mundo. El problema es que no tenemos políticas públicas de vivienda que merezcan tal nombre, quizás con la excepción, y no son políticas perfectas en modo alguno, con la excepción de Euskadi y Navarra, que cuando en España se decidió dejar de construir vivienda protegida, en Euskadi y Navarra se decidió acelerar el paso, calificarlas de por vida y empezar a hacer una parte de las viviendas también en alquiler. Entonces, el problema no está ahí, el problema no es de dónde venimos cada uno ni que seamos más. El problema no es que haya muchos inmigrantes, digamos, en un país que copan los pisos. No, porque además, por cierto, es bastante evidente que la gente que emigra, cuando llega, está en una posición más precaria desde el punto de vista inmobiliario, es decir, viven en sitios donde la gente oriunda no querríamos vivir, y después, según van progresando, está estadísticamente bastante bien demostrado que su aporte es positivo. Es decir, aportan al PIB bastante más de lo que después utilizan servicios públicos. ¿Sabes qué pasa, Javier? Al hilo de todo esto, y aunque no tiene una relación directa si hablamos de vivienda, querría poner esta pregunta entre paréntesis. En este momento hay ciertos partidos y muchas empresas que están haciendo su agosto con el tema de la ocupación, cuando realmente el porcentaje de viviendas ocupadas no llega a 0,03 anual, en España al menos, ¿no? Y sin embargo no dejan de hablar constantemente de este tema, ¿no? Hay una industria del alarmismo sobre la ocupación. Sí, hay una operación política. Es decir, hay una serie de intereses económicos y políticos que quieren que hablemos de ocupación y que no quieren que hablemos del problema de la vivienda. Antes hemos hablado de la señora Urriols y los inmigrantes, pues hay gente que quiere que hablemos solo de los ocupas. Porque lo que se buscan son chivos expiatorios, pero que no hablemos del problema real que tenemos, problema complejo. Esto no quiere decir que no haya ocupas. No quiere decir que a quien le toque no sea un problema. Yo que he gestionado a lo largo de mi vida profesional, he tenido la suerte y el privilegio de gestionar varias decenas de miles de viviendas públicas de alquiler. Yo sé que te puedes encontrar con el problema de que te ocupen algunas viviendas, pero también sé, como lo sabe cualquier gestor privado responsable, que si tú gestionas diligentemente tu patrimonio, tienes muy pocos casos de ocupación. Y si gestionas no diligentemente tu patrimonio, tienes más casos. Y también sabemos que hay tutela judicial efectiva, es decir, que cuando se le va al juez o a la jueza, respalda tu posición. Con lo cual, yo el mensaje que le lanzaría a la gente es: no vamos a decir que esto no ocurre, pero son problemas infinitesimales si lo comparamos con el conjunto del problema de la vivienda que tenemos. Hay una operación política y los gestores responsables, la gente que gestiona bien su patrimonio, sean gestores públicos o privados, es una eventualidad a la que te enfrentas, pero es una parte más de tu trabajo y es una parte pequeña. Pues vamos a las soluciones. Lo digo porque seguro que muchos oyentes están escuchando y dicen, venga, que hablen, ¿no?, de ver cómo se soluciona esto. Te pongo el último corte que te voy a poner. Es un sindicato que tú conoces bien, el Sindicato de Llogateras, la traducción sería Sindicato de Inquilinas, que agrupa cerca de 4.000, más o menos, hogares afiliados aquí en Cataluña. Es una brevísima intervención, luego yo también la traduzco. Esto es de finales de 2024, es el responsable de comunicación, que se llama Sílvia Abadía, en una emisora de Tarragona. Lo escuchamos. Cal que hi hagi un canvi en les normes del joc, però cal també que hi hagi un canvi, no? Perquè tothom entenguem que l'habitatge és un bé de primera necessitat i que mentre l'habitatge sigui un negoci no es podrá garantir como dret. Mientras la vivienda sea un negocio, no se podrá considerar como un derecho y tiene que haber un cambio en ese sentido. Vamos con las soluciones, Javier. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, yo entiendo lo que se pide desde el mundo del sindicalismo y el activismo,
y concuerdo además, es decir, tenemos que disminuir lo más posible la dimensión de negocio, aunque yo aquí utilizo 3 palabras que no son sinónimas y que tienen su importancia, pero hay que reducir la dimensión negocio y hay que aumentar la dimensión derecho y acceso prestacional. Ahora bien, también poner de relieve que en nuestro contexto, aunque vivimos tiempos muy complicados, pero yo diría que nuestro contexto es el mundo europeo y occidental y democracias que tienen Estado social, pero a la vez también mercado, ¿no? En nuestro contexto, incluso los que han disminuido más esa dimensión de la vivienda como negocio, la vivienda sigue siendo un bien de inversión, por mucho que haya muchos sistemas públicos o público-privados de provisión de vivienda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que procurar? Tenemos que procurar que haya una infraestructura de vivienda pública y público-privada social y asequible, lo cual significa mucha vivienda protegida de alquiler, pero no solo. Significa mucha vivienda pública, pero no solo, es decir, podemos hacer muchos diferentes tipos de regímenes de vivienda, desde muy social hasta vivienda a precios algo inferiores a los del mercado, en alquiler, pero en otras formas de tenencia, gestionadas por la administración, pero también por fundaciones, por empresas de lucro limitado, por cooperativas. Es decir, esta idea de generar un ecosistema y generar una panoplia amplia de tipologías de vivienda no de mercado, y aquí esto sí que es importante. Deberíamos de seguir el ejemplo vasco y navarro, y no lo digo por ser vasco y trabajar en Navarra, pero las viviendas protegidas en estas 2 comunidades autónomas no se descalifican. Siempre son protegidas, siempre permanecen dentro de un circuito de no mercado. Entonces, yo creo que en esto empieza a haber un cierto consenso. Otra cosa es que hay gente que hace trampas. Dice, sí, deberíamos de generar una infraestructura con varios millones de viviendas no de mercado y vamos a ir haciendo unas poquitas cada año. Entonces, sin perjuicio de que eso hay que hacerlo, y es la medida estructural más relevante, y implica construir, implica comprar viviendas, implica movilizar vivienda vacía, implica mezclar incentivos a la rehabilitación y al alquiler y mucha acción pública, mucho gasto público, pero también atraer inversión privada y colaboración público-privada. El problema es que a gente que tiene ahora mismo, pongamos, entre 20 y 40 años, no les puedes decir que has tenido una magnífica idea para resolver este problema para sus hijos o para sus nietos. Porque tú sabes cómo solucionar esto dentro de 15 o 20 años. Yeah. Hay que hacer cosas a corto plazo. Yeah. Y yo en el libro explico, creo que con bastante honestidad, que yo tengo unas ideas sobre una serie de medidas que pueden funcionar, pero que estoy perfectamente abierto a escuchar a otros que tengan otras propuestas. El problema es que yo no escucho propuestas en el corto plazo. En el corto plazo la gente dice, no, construyamos vivienda que bajarán los precios. Bueno, ya vemos lo que está ocurriendo en Madrid y en Andalucía, que no es precisamente eso. Y aquí no haremos nunca zonas de mercado tensionado y no limitaremos los precios de las viviendas en zonas que están muy estresadas. Y tampoco tenemos bolsas públicas que dan incentivos públicos a la movilización de vivienda privada. Y no tenemos programas potentes de ayudas al pago del alquiler a los inquilinos que necesiten un complemento económico para poder afrontar sus necesidades mientras se va construyendo esa infraestructura de vivienda social y asequible. Y por supuesto estamos absolutamente cerrados a que se limite la capacidad de comprar viviendas, a vivir en ellas o alquilarlas a precios asequibles. Entonces, bueno, la gente que a corto plazo no propone nada tiene que mirar a 15, 16, 17 millones de españoles a los ojos, hay que mirarles a la cara, a los ojos y decirles, no tengo ninguna solución para tu problema, ya veremos qué pasa dentro de 10 o 20 años. Pues qué bien, qué mensaje tan... Claro. No, pero nadie puede sostener la mirada a todos esos millones de personas. ¿Qué estamos viendo? Que en cierto espacio, yo el espacio conservador, a pesar de que yo me autopercibo en el espacio progresista, no lo desprecio como tal. Y distingo muy bien entre conservadores inteligentes y dialogantes y conservadores que no lo son. Pero en el espacio conservador, en el resto de Europa, muchas de las medidas que aquí pasan por medidas muy intervencionistas y prácticamente bolivarianas son medidas de uso común entre partidos de democracia cristiana y de derecha, no de extrema derecha. Bueno, por cierto, algunos de estos instrumentos, partidos de extrema derecha en sus respectivos territorios también los apoyan. Entonces, tenemos que hablar de zonas de mercado tensionado, tenemos que hablar de bolsas de movilización de vivienda vacía, tenemos que hablar de ayudas al alquiler y tenemos que hablar de limitaciones a la compra. Seguro que puede haber un montón de matices. También tenemos que hablar de fiscalidad, por cierto, que es un tema muy relevante, pero a corto plazo hay que hacer algo
porque no se puede dejar a la intemperie a una parte del país, que además de ser injusto con estas generaciones, es dejar a la intemperie una buena parte de nuestro presente y futuro económico también. Pero Javier, que se pongan las pilas las administraciones y fundamentalmente uno vota, es que a veces uno tiene la impresión de que, en fin, uno vota para que solucionen problemas, no para que los creen. Me parece un discurso muy al uso y muy respetable, sí. Pero también no nos engañemos. Mira, las competencias de vivienda son autonómicas. Sí. 14 comunidades autónomas de 17, su electorado ha decidido que quiere una solución neoliberal al problema de la vivienda. Yeah. 0 intervención pública y construcción de mucha vivienda de mercado. Claro. Bueno, hay mucha gente que tiene que reflexionar por qué se están pegando martillazos en su propio dedo gordo de la mano. Y uno detrás de otro, pum, 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 pum. Y además se pegan un martillazo, se fracturan el dedo y dicen, bueno, es que el último martillazo no me lo pegué bien. Voy a darme un martillazo de nuevo en el mismo dedo, pero me lo voy a dar mejor. Porque si se construye todavía más vivienda de mercado, bajará más el precio. Acabas de crear una imagen muy inquietante. Bueno, pero a la gente hay que pedirle una mínima responsabilidad cívica. Ya. Y que reflexionen sobre qué conjunto... O sea, si es que es muy sencillo. Si a la gente le dices, mira, la vivienda social y la vivienda asequible dan menos beneficio económico que la vivienda de mercado. ¿Va a caer del cielo? ¿Verdad que no? Que espontáneamente no va a surgir. Entonces va a hacer falta intervención pública para proveerla e intervención pública para favorecer que agentes privados también la provean. Vale. Y eso implica presupuestos públicos y políticas públicas de vivienda. Entonces, si tú quieres creer en que te levantas a las 5 de la mañana, haces burpees, te compras una décima parte de una cripto y ya has solucionado tus problemas, pues bueno, eres imbécil, ya lo descubrirás por el camino. Ya lo descubrirás por el camino. Y si votas en ese contexto, ya descubrirás que al final te tendrás que ir a vivir a 75 kilómetros de donde trabajas, donde Cristo perdió las sandalias, mientras que en otras áreas urbanas y en otras comunidades autónomas empiezan a pasar otras cosas que, no siendo buenas, son menos graves. Entonces la gente también tiene que responder de lo que hace. Y hay 14 comunidades autónomas gobernadas por la derecha y pidiendo una salida neoliberal al problema de la vivienda, y otras comunidades autónomas que no. Me ha hecho mucha gracia, perdón, Javier, No, mejor no levantarse a las 5 de la mañana para ponerse a hacer ejercicio y confiar en las criptomonedas. Bueno, todos vemos, yo soy un señor ya mayor, sí, lo sé, tengo 55 años, pero todos vemos reels de Insta y pero de por TikTok, favor, y ves a toda esta gente prometiendo estupideces. Es que es muy gordo, pero sigue teniendo clientes. Hay gente muy desesperada con ganas de creer. O sea, los fenómenos religiosos, pues seguramente, o socioreligiosos, hay que interpretarlos en ese sentido. Yo como profesional que llevo 20 y tantos años en el sector público de la vivienda y que he trabajado también en el privado y que quiero además que el sector público y privado hagan cosas juntas, yo lo que aporto es unas visiones, unas experiencias, unas historias y digamos que una caja de herramientas. Lo que digo es, ya me sorprendería a mí que nosotros no solucionemos esto utilizando herramientas más o menos europeas y occidentales. Por favor, presten atención a los lugares de España donde las cosas se están haciendo o mejor o menos mal, que cada uno lo diga como le dé la gana. Y después las soluciones no van a caer del cielo, va a requerir conciencia cívica y social, va a requerir activismo, va a requerir votar, va a requerir empujar y va a requerir que tengamos un debate intelectual con un mínimo de altura. Ya para acabar, Javier, porque seguiría, pero porque es que esto no digamos, no se debate y no llegamos a ningún lado en media hora, ¿no? Pero algún oyente que nos esté escuchando, un ciudadano que ahora mismo tiene quebraderos de cabeza para alquilar un piso, que no puede irse de casa de sus padres. Hablábamos del síndrome del nido vacío, ahora hablamos del síndrome del nido lleno, ¿no? ¿Les puedes decir... ¿Les puedes dar un mensaje un poco optimista? Sí, yo primero lo que les diría es que miren bien a qué se puede acceder dentro del sector público de cada comunidad autónoma y ciudad, porque a veces hay cosas bastante interesantes en muchos lugares de España y también en comunidades autónomas gestionadas por la derecha que no se conocen o que no se utilizan suficientemente. Después, si hecho ese análisis, lo que dicen es, pues muy bien, pero a mí esto no me soluciona nada
o entra dentro del azar que me lo acabe solucionando a futuro. Yo ya lo siento, soy un señor mayor y ya digo cosas tradicionales, pero hay que asociarse, hay que sindicarse, hay que votar. Hay que presionar en el barrio, hay que presionar a nivel de asociación de vecinos, hay que presionar en el sindicato, hay que presionar en los medios de comunicación, hay que presionar a los partidos políticos. Y votar es una cosa importante. Y después también creo que como esto va a requerir el concurso de los ministerios, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, por mucho que la competencia sea autonómica, requiere colaboración entre muchas administraciones a largo plazo, utilizando muchos recursos, pues que hay que intentar, además de presionar, buscar puntos de encuentro. Intentar no tener siempre la razón. Yo prefiero mucho más aportar aquellas soluciones a tener la razón. O sea, tener un cierto espíritu, a ver, va a sonar buenista, pero de intentar maximizar los acuerdos y minimizar los desacuerdos, lo cual no quiere decir que no haya conflictos, pero básicamente lo que le sugiero a millones de personas es que muevan el culito. Y ya siguiendo con esto, ahora un poco de humor negro, perdón, antes de despedirnos, Javier. Yo no sé cuántos millennials ahora mismo deben andar locos porque se mueren sus padres para poder heredar el piso. Bueno, pues tengo malas noticias. Ahí. Tus padres no se van a morir nunca. Porque hay un proyecto ahora mismo encabezado por varios millones de boomers y por algunos X, que es vivir más de 100 años. Entonces, no se van a morir nunca. Por cierto, habrá que celebrar que vivan hasta altas edades con mucha calidad de vida. Ahora, un poco de menos coña. Se van a comer una parte de su patrimonio en cuidarse a sí mismos hasta edades provectísimas. Claro. Porque las pensiones no van a dar para mucho más durante mucho tiempo. No, no lo creo. Yo creo que las pensiones van a dar y si no, algunos millones de personas mataremos por ellas, porque hemos cotizado por esas pensiones. No creo que sea un tema tanto de pensiones, sino que no estamos preparados para que una parte muy importante de nuestra población, o sea, sea muy normal vivir entre 90 y 100 años. Entonces, ¿esto qué significa? Que si tus padres pasan a mejor vida con 90 o 100 años, tú heredas con 70 o con 80. O con 60 y tantos, 70 o 70 y algo. Entonces, ¿a ti qué más te da heredar cuando ya has hecho buena parte de tu vida adulta y profesional? Te va a cambiar mucho la vida. Entonces, la gran herencia, que es otra cosa que mucha gente lo ve ahora mismo en medios de comunicación anglosajones o en el debate académico norteamericano y dice, claro, la gran herencia también aquí. Bueno, ojo, aquí tiene entre 15 y 20 años de retraso porque nuestros boomers son 15 o 20 años posteriores. Entonces, fijémonos en la gente que ahora mismo, bueno, que es la gente de la edad de mis padres, fijémonos en la gente que ahora mismo tiene 80 o más años, que viven, que están bien, que les queremos, que queremos que sigan viviendo y que disfrutan de la vida, pues bueno, se van a morir todos entre 90 y 100 años, yo voy a heredar con 60, 70 años, a mí qué más me da, y mi mujer y yo no tenemos hijos, pero si los tuviésemos, cuando los X heredemos, nuestros hijos millennials tienen 40 y tantos años. Entonces, y además, por cierto, la herencia va a multiplicar las desigualdades sociales, porque todos no vamos a heredar lo mismo. Aparte de que vamos a heredar muy tarde y parte de sus patrimonios se van a consumir en el cuidado de los mayores, va a exacerbar tensiones socioeconómicas. Por lo tanto, quien espere que eso le vaya a resolver las cosas, me parece que es como hacer burpees a las 5 de la mañana. Bueno, eso en caso de que los padres tengan piso propio, claro, porque hay muchos padres que viven también de alquiler. Eso obvio. Lo dejamos, claro. Hay abuelos y abuelas con una posición económica débil también, evidentemente. Efectivamente, vale. Javier Burón, que voy a recordar, El problema de la vivienda, es el libro que acaba de publicar ARPA, se subtitula Cómo desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España. Enhorabuena por el libro, gracias por todas estas explicaciones. Yo entiendo que a veces son un poco complejas, un poco complicadas, claro, pero es que el problema es muy complicado. No, muchísimas gracias a vosotros, a Librújula, por dedicarnos a ARPA y a mí, a la editorial y a mí este espacio, y ha sido un verdadero gusto como has conducido la conversación. Gracias, Javier, y hasta pronto, y seamos optimistas y crucemos los dedos. Y apretemos los dientes también, las dos cosas. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Carlos.
El hogar, el dulce hogar al que dan ganas de llegar. De eso hemos estado hablando en todos estos minutos con Javier Burón. A ver si hemos aclarado algún aspecto de ese problema tan gordo. Y mientras tanto, preparamos un programa para celebrar el Día de la Narración Oral. Esto se conmemora en marzo. Así que vamos a intentar establecer cuáles son los 10 mejores cuentos de la historia de la literatura. Y para ello vamos a consultar a un montón de gente. Y también todos los oyentes que tengan algo que aportar, alguna opinión, algún consejo, algún cuento que digan este es el mejor de la historia, que nos lo digan en librujulapodcast@gmail.com. Repito, librujulapodcast@gmail.com. Va a ser un programa muy especial y muy bonito. Bueno, bonito también es este estudio fantástico que nos ceden los amigos de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña en este salón lleno de libros. Gracias también a los amigos de Cedro y, por supuesto, Vicens Armero, el realizador, Susana Picos de la coordinación, nos habla Carlos Luria. Hoy nos hemos enfrentado a un ensayo, volveremos a la ficción dentro de 2 semanas. Mientras tanto, que tengáis una vida razonablemente interesante y sobre todo muy buenos libros.